En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Pueden sentarse, amados. Vamos a utilizar un poco la imaginación. Imagine que el presidente Donald Trump acaba de firmar una ley donde cada uno de ustedes va a recibir un cheque de $10,000 en su buzón. ¿Cuántos dicen amén? Que el presidente Donald Trump firmó esa ley y cada ciudadano americano va a recibir $10,000 en su buzón. Me imagino que usted lo primero que hace es hacer planes, ¿verdad que sí? Usted lo primero que hace es hacer planes. Pues mira, ahora termino la terraza, ahora me compro la ropa que me hace falta, termino de arreglar el carro, ahora termino de hacer aquello, o me compro un carro, o termino... Usted rápido hace planes, o me doy un viaje. Rápido hace planes. Todavía no tiene el dinero, pero ya usted lo gastó en la mente. Porque nosotros somos así. Nos prometen dinero y antes de recibirlo ya lo hemos gastado. Y usted rápido hace planes. Y llega la fecha, llega el día, y usted está ansioso esperando que un señor vestido de azul, con un sombrerito, con un bulto, pase por su casa a dejar algo en el buzón. Se llama cartero. Y usted está esperando al cartero con ansias, con anhelo. De momento usted nota que ese señor, llamado cartero, se para en su casa y lo llama. Buenas tardes, buenos días. Y usted, wow, yo no me esperaba esto. O sea que esto es entrega directa a la mano. Y el cartero llamando. Y usted sale bien emocionado, emocionada, porque está esperando los 10,000 pesitos. Y el cartero le dice, señora o señor, buenos días. Mire, se supone que yo iba a traer las cartas suyas hoy. Y como parte de esas cartas venía un cheque, el cheque de Trump, pero pasó algo. En el camino yo tuve un accidente en la guagua donde venían las cartas y todas las cartas se perdieron, incluyendo su cheque. Solamente le estoy dando la noticia, ¿verdad? Para yo sentir que cumplí con usted en avisarle que su cheque venía de camino, yo lo tenía conmigo, pero se perdió. Pase buenas tardes, Dios le bendiga y se me cuida mucho. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Usted sentiría que el cartero cumplió su misión? Primero, antes que nada, usted como buen boricua, usted va a sospechar. Va a decir, este cartero me tiene cara... Este cartero me está haciendo trampa. ¿Verdad? Eso es lo primero que usted piensa. Segundo, usted como que ese cuento de que se le perdieron las cartas, eso está bien extraño. Y lo tercero que usted haría es echarse a llorar, porque no llegó el cheque. Pero usted sentiría que el cartero cumplió su misión. Porque ¿cuál era la misión del cartero? ¿Llegar a su casa y darle esa trágica noticia? ¿O la misión del cartero era entregarle la carta, entregarle el cheque? Entregar el cheque, esa es la misión. A usted no le interesa saber quién es el cartero, dónde vive, conocerle por su nombre. A usted no le interesa eso. A usted le interesa que el cartero, sea quien sea, le entregue las cartas. Y en este caso, que le entregue el cheque que usted está esperando. A veces, nosotros vamos en el camino de la vida como carteros del cielo, porque yo no sé si usted sabe, pero nosotros somos carteros del reino de los cielos. Porque usted y yo tenemos la encomienda de entregar un mensaje. ¿Usted lo sabía? Tú y yo tenemos la labor de entregar un mensaje, entregar un paquete, un mensaje directamente escrito desde el cielo, directamente de la mano de Dios, a través de la sangre de Cristo Jesús. El mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, el mensaje de reconciliación. Tú y yo hemos sido llamados para entregar ese mensaje.
Y ese mensaje hay que entregarlo a la mano. Pero a veces corremos para entregar el mensaje, pero el mensaje no lo entregamos. O damos muchas vueltas para entregar el mensaje. O damos el mensaje que no es. Y nos damos por cumplido. ¿Qué pasó en esta historia? En ese verso que acabamos de leer. Es uno de los momentos más tristes en la historia del rey David. Uno de sus hijos lo había traicionado, llamado Absalón. Era un muchacho que la Biblia lo describe como un muchacho imponente. La Biblia describe a Absalón, que era un muchacho hermoso como ninguno. Era un muchacho tipo Adonis, de esos que tienen la quijada cuadrada, tipo Superman, que tiene los hombros altos, anchos. Tenía un cabello largo. Ese muchacho no se recortaba, el cabello era largo. Y aparentemente el cabello era bueno, era lacio. Y era un muchacho bien imponente. Y la Biblia lo describe como un joven hermoso de parecer. Hermoso. Que ese muchacho era así, ¿verdad? Tipo David Navarro, que donde quiera que se para, llama, dice, ese hombre tremendo. Aunque a David le falta la melena a David, pero eso no es nada. No importa. Y entonces, este muchacho conspiró para derrocar a su padre, quitarle el reino a su padre. Y no solamente eso, sino que dio un golpe de estado en la capital. ¿Sabe lo que es eso? No solamente hizo planes, sino que dio un golpe de estado en la capital. Y el propio rey tuvo que salir huyendo de la capital. Tuvo que salir huyendo de Jerusalén. El propio rey tuvo que salir huyendo con sus esposas, el resto de sus hijos, su familia, porque si no, el ejército de Absalón los iba a matar. Imagina un padre pensando que su propio hijo lo puede matar. Un padre pensando que tiene que salir corriendo, huyendo de su propia casa, porque si no, el ejército de su hijo lo mata. Qué dolor debía haber sentido David. Un dolor terrible, tremendo. Pero aunque David podía tener ese dolor grande en su corazón, pero seguía teniendo el corazón de padre. Porque a pesar de que sabía que su hijo podía matarlo, a él y a su familia y al resto de su casa, David no quería que le hicieran daño a Absalón. Sale huyendo, se forma la guerra, se forma la batalla, el ejército de David contra el ejército de Absalón. Y David le da una orden a sus generales, entre ellos estaba Joab. Y David le dice a todos sus generales, le dicen, bueno, vamos a pelear esta batalla y vamos a pelear contra nuestros propios hermanos, contra nuestro propio pueblo. Así que esta batalla la vamos a ganar. Lo único que les voy a pedir a ustedes, lo único que quiero que me digan cuando regresen, es que cuiden la vida de mi hijo. No me maten al muchacho. No me maten a Absalón. Yo quiero ver a mi muchacho con vida. Lo quiero ver vivo. Trátenlo con cuidado. No lo maten. Así que David le dio la instrucción a sus generales. El resto del ejército se enteró de que esa fue la instrucción de David para con sus generales y salieron a la batalla. Allá Absalón estaba montado sobre un burrito, porque los príncipes en aquella época se montaban en asnos, en burritos. El burrito en aquel momento era símbolo de alcurnia, era símbolo de realeza. No andaban en caballo. Y Absalón en su burrito, en medio de la batalla, estaban en un bosque y en medio de una enramada, como tenía el cabello tan largo, el cabello se le enredó entre las ramas de un árbol. Y el burrito siguió y Absalón quedó colgando del cabello, sin poder escapar y sin poder zafarse. Uno de los soldados se dio cuenta, le dio aviso al general Joab y le dijo a Joab, mira, allá quedó Absalón enganchado entre las ramas
y no puede escaparse, no se pudo zafar. Y Joab le dijo, ¿y por qué no lo mataste? Yo te hubiera pagado buen dinero, te hubiera dado ropa, te hubiera dado propiedades, ¿por qué no lo mataste? Y el soldado le dijo, no, yo sé, yo escuché cuando el rey les dijo a ustedes que cuidaran la vida de su hijo, así que me pudieras haber pagado el dinero que tú quieras, pero yo no iba a levantar la mano contra el hijo del rey. Porque si yo lo mataba, hasta tú mismo después te me virabas en contra y tú mismo me ibas a chotear. Y Joab se molestó y mandó a buscar a sus escuderos, y entre sus escuderos terminaron de matar a Absalón, no sin antes Joab tomó 3 lanzas, 3, no una, 3, y atravesó al muchacho en el pecho con las 3 lanzas, y el resto de sus escuderos acabaron de matar a Absalón. Un joven que pudo haber tenido una vida prometedora, pero terminó como el hijo traidor, que de hecho no tuvo hijos. Absalón murió sin heredero, sin hijos. Y luego de eso, había que darle la noticia al rey. Pero ¿cómo se le daba la noticia al rey de que su hijo Absalón había muerto, cuando lo más que encargó el rey era que trataran bien a Absalón y que no lo mataran? ¿Cómo se le daba esa noticia al rey? Así que ahí entra a escena Ahimás. Ahimás era hijo de un sacerdote. Quiere decir entonces que Ahimás era de la tribu de Leví. Ahimás tenía una descendencia sacerdotal, pero en ese momento era un soldado. Así que era de la tribu de Leví. Y Ahimás no solamente era un soldado de la tribu de Leví, Ahimás era un atleta. Ahimás era un corredor. Y era famoso en el pueblo por ser un gran corredor. Era un muchacho que competía, corría, llegaba primero y tenía un estilo bien particular de correr. Así que no solamente era buen corredor, tenía su estilo. Y cuando la gente veía a lo lejos correr a Ahimás, decían, ese es Ahimás, porque nadie corre como él. Nadie corre tan rápido como él ni como él. Y Ahimás le dice a Joab, Señor, permítame ir a darle la noticia al rey de que ganamos la batalla y que su hijo murió. Y Joab le dice, mira, Ahimás, no te metas en líos, muchacho, no te metas en problemas, porque aquí no hay ninguna noticia buena que darle al rey. Su hijo murió. Así que, ¿qué tú le vas a decir al rey? Tú no vas a recibir ninguna recompensa. El rey no va a estar contento con la noticia que tú le des. Olvídate de eso. Y Joab llamó a un cusita. ¿Sabe qué es un cusita? Un etíope. Yo estoy seguro que a David, que es el atleta aquí de la iglesia, David Navarro, si a ti te dicen, David, esta semana vas a competir y vas a competir con un etíope, yo estoy seguro que el día de la competencia David ni sale de la cama, David ni se levanta, porque David sabe que los etíopes es la gente que más corre del planeta. David sabe que todos los corredores élites, campeones del mundo, la mayoría son etíopes. ¿Por qué? Porque los etíopes viven en unas regiones que están a miles de pies de altura sobre el nivel del mar. Y donde los etíopes viven, ¿qué pasa? Como son lugares tan altos, hay menos oxigenación. Y cuando la gente vive en lugares altos, como por ejemplo México, Perú, lugares bien altos donde hay menos oxígeno, el cuerpo tiene que adaptarse a eso. El cuerpo utiliza una hormona para crear más glóbulos rojos, que son los glóbulos que llevan oxígeno a través de la sangre. Entonces, esa gente que vive en lugares bien altos donde hay menos oxígeno, llegan acá al llanito, mire, y le ganan a todo el mundo. ¿Por qué? Porque su cuerpo se adaptó a vivir con menos oxígeno y su cuerpo tiene una reserva grande de oxígeno. Por eso es que los etíopes y esta gente que vive en lugares altos, esa gente son los corredores élites del planeta y no hay quien le gane a ellos. Es porque tienen una constitución, durante toda su vida están caminando y corriendo y su cuerpo está preparado para vivir con menos oxígeno. Así que esa gente no hay quien le gane. Pues Joab le dice a un etíope,
que me imagino que dentro del ejército, si había alguien que corría igual o más que Ahimaaz, era este etíope, el Cusita. Y Joab le dice al Cusita, le dice, yo no sé cómo se llamaba, vamos a decirle Cusita. Cusita Pérez Cintrón. Cusita, te toca a ti darle la noticia al rey. Arranca. Y me imagino que el etíope soltó parte de su armadura, porque imagínate, un corredor no va a correr con gabán y corbata y una armadura pesada. Un corredor corre bien liviano para avanzar. Y me imagino que el Cusita se despojó de su armadura, las armas, y empezó a correr. Estamos hablando de un etíope que corre con velocidad. Y después que el Cusita arranca, Ahimaaz vuelve donde Joab y le dice, Joab, yo voy a dar el mensaje. Y Joab, olvídate de eso, mira, si ya Cusita salió. Y en lo que tú alcanzas a Cusita, ya Cusita le da la noticia al rey, se baña, se cambia ropa, come y todavía tú no has llegado. Olvídate de eso. Y Ahimaaz le dice, pase lo que pase, como quiera, yo voy a correr. Ahimaaz era un hombre decidido, que dice, no me importa el resultado, no me interesa, yo voy a correr. Dios me capacitó a mí para correr, Dios me capacitó a mí para ser un mensajero y yo voy a hacer mi trabajo, yo voy a correr. Pero Ahimaaz utilizó la inteligencia, porque cuando el Cusita arranca a correr, el Cusita aparentemente, el texto no lo dice específicamente, pero lo da a entender. El Cusita se fue a correr por los montes y Ahimaaz dijo, yo me voy por la llanura. Dice la ciencia que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Si tú quieres llegar rápido a un lugar, tú tienes que irte por los llanos, por la línea recta, porque si coges el monte te vas a tardar más. No es lo mismo hacer así que hacer así. Así que Ahimaaz dijo, espérate, el Cusita se fue por el monte, yo me voy por el llano y avanzo más, aunque él salió hace ratito, pero yo por el llano avanzo más, porque es línea recta. Así que Ahimaaz se fue por el llano, y como Ahimaaz corría bastante, Ahimaaz le ganó al etíope. Mire, le ganó al etíope. Y David estaba ya en el palacio esperando a ver las noticias que había pasado en batalla, cómo estaba Absalón, cómo se encontraba, cómo lo habían tratado sus generales. Y allá el vigía a la distancia, usando los binoculares o el telescopio, y allá dice, Señor, por allá viene uno corriendo. Y el rey, pues ya por lo menos vienen a avisarme. Ahí viene el primer cartero. Viene un cartero por ahí a traer noticias. Y el vigía le dice, Señor, y viene otro detrás. Y el rey, me imagino que el primero que viene debe venir con buenas noticias. Y luego le dicen, pero el que viene primero corre como Ahimaaz. Tiene el estilo de correr de Ahimaaz. Ese tiene que ser Ahimaaz, porque nadie corre como él. Y el rey David dice, si el que viene primero es Ahimaaz, olvídate que esas son noticias buenas, porque Ahimaaz es un hombre serio, es un hombre bueno y es un hombre de Dios. Ese hombre es un levita. Ese hombre es serio, ese hombre es buenísimo. Así que yo me imagino que el rey se puso cómodo y ya el rey empezaría a dibujar una sonrisa en sus labios, porque digo, si el que viene primero es Ahimaaz, viene con buenas noticias. Llega Ahimaaz y se postra. Y el rey ansioso, dame la noticia, dime lo que quiero escuchar. Y Ahimaaz empezó por lo más fácil. Señor, ganamos la batalla, arrasamos el ejército enemigo, ganamos. Pero ¿usted cree que eso era lo que el rey quería escuchar? Eso era lo menos que al rey le interesaba. El rey lo que quería escuchar era cómo estaba su hijo. Y que él había dado instrucciones de que cuidaran a su hijo, de que no lo mataran y que lo trataran bien. Y el rey le pregunta, ok, chévere, qué bueno, ganamos, chijá, qué bueno. Pero, ¿y mi hijo? ¿Y Absalón? ¿Cómo está? Dime, ¿cómo está mi hijo? Ahí es que Ahimaaz empieza a patinar. Ahimaaz sabía lo que había pasado. Pero ¿qué le dice Ahimaaz al rey?
Bueno, señor, lo que pasa es que, mire, le voy a decir, déjeme explicarle, déjeme un segundito, déjeme arreglarme la ropa. Mire, lo que pasa es la siguiente, mi rey. Déjeme un break, déjeme recoger el aire. Mire, es lo siguiente, mi rey. Lo que pasa es que yo vi un revolú. Yo vi la fuerza de choque, yo vi el FBI, yo vi la policía. Había un revolú y en medio de ese revolú, Joab me dijo, arranca y corre. Y dile al rey que ganamos. Así que, rey, yo no sé. Aimás sabía lo que pasó. Aimás sabía que Absalón estaba muerto. Joab se lo advirtió. De hecho, Joab le dijo, no vayas a darle la noticia al rey, porque esta noticia es mala para el rey, su hijo murió. Pero Aimás, a la hora de dar el mensaje que tenía que dar, ahí empezó a patinar y empezó a dar vueltas y vueltas. Y le dijo al rey, rey, yo no sé. Había un revolú. Y en ese revolú, ahí me mandaron para acá. Yo no sé. Y el rey le dijo, bueno, pues quédate aquí, vamos a ver. Por allá viene otro, vamos a escuchar al otro. Y ahí llega el Cusita. Y el rey le dice al Cusita, dime la noticia. Señor, ganamos. Arrasamos con el ejército enemigo. Ok, chévere, qué bueno, chichia, ganamos, arriba. Pero, ¿y mi hijo? ¿Y Absalón? ¿Cómo está Absalón? Que los enemigos de mi Señor estén como terminó Absalón. Su hijo murió. La noticia principal, la noticia que tenía que recibir David, se la dio el Cusita. David, ¿qué hizo? David se levantó y se fue a llorar. Se fue a llorar la muerte de un hijo que quería matarlo. A él, a sus esposas y al resto de sus hijos. A llorar por la muerte de un hijo que quería derrocarlo del gobierno. De hecho, lo hizo huir de la ciudad. Lo hizo huir de Jerusalén. Llorar por la muerte de un hijo que fue bastante cruel, pero era su hijo. Porque los padres y las madres, nosotros no medimos el amor por nuestros hijos en base a si son buenos o malos. Claro, los padres siempre, padres y madres, aspiramos a que nuestros hijos sean ejemplos, sean buenos, sean hombres de bien, hombres y mujeres de bien. Los padres siempre aspiramos a eso. Pero porque su hijo haga una travesura, o su hijo tome una mala decisión, o su hijo haga algo malo, por eso usted lo deja de amar. Usted lo sigue amando. Sigue siendo su hijo para toda la vida. Cometa los errores que cometa, no esté de acuerdo con usted, le haga la vida imposible, le haga la vida difícil. Sea como sea, sigue siendo su hijo. Y usted lo sigue amando. Si así somos nosotros, amados, ¿cuánto más es el amor del Padre para con nosotros? Si nosotros, que somos imperfectos, dijo Jesús, y nuestro hijo tiene hambre, en vez de darle pan, no le vamos a dar una piedra. Y si nosotros siendo malos, dijo Jesús, si vosotros siendo malos saben tratar bien a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, nos trata a nosotros. Si nosotros creemos que tenemos misericordia para con nuestros hijos y que los podemos perdonar, cuán grande es la misericordia de nuestro Padre Celestial, que está dispuesto a recibirnos, que está dispuesto a decirnos, te perdono, te amo y te estaba esperando. Ese es el amor de nuestro Padre Celestial. Y entonces, el punto aquí es que Aimás tenía una responsabilidad, y era llevar un mensaje que Aimás sabía que el mensaje principal era la muerte de Absalón, la muerte del rey. Pero Aimás no hizo eso. A veces en la carrera, como le pasó a Aimás, pensamos que lo importante es correr,
Lo importante es hacer el trabajo. Lo importante es predicar, lo importante es cantar, lo importante es tocar instrumentos, lo importante es visitar un hospital, repartir tratados. Sí, todo eso es importante, pero aquí lo más importante es la centralidad del mensaje, porque nosotros predicamos, pero no predicamos lo que nos da la gana. Predicamos a Cristo, predicamos salvación, predicamos reconciliación, predicamos perdón. Eso es lo importante aquí. Y a veces perdemos nuestra identidad en el camino, pensando que aquí lo importante es estar haciendo. Vivimos en una época donde todo el mundo está ocupado, todo el mundo está haciendo algo. Y más hoy en día, ¿verdad? Que la gente ha creado una realidad virtual. La gente al día de hoy, nuestra sociedad, en el siglo XXI, la gente ha creado una realidad virtual. Y hay gente que tiene doble vida, la vida en carne y hueso y la vida virtual. Mire, yo conozco gente por allá, ¿sabe? Por allá. Yo conozco gente que en las redes sociales, mire, se proyectan como que tienen una vida tremenda, comen en los mejores lugares, visten con la mejor ropa, todo el tiempo están allí, allá, van a Europa, van a París, van a Australia. Y mire, son gente que usted lo ve en las redes sociales y lo ve en ese mundo virtual. Y uno dice, wow, yo quiero la vida de esa persona, yo quiero la vida de fulano, yo quiero la vida de sutano. Pero esa es la realidad virtual. Cuando tú miras a la realidad física, a la realidad natural, la verdadera realidad de esa persona, dice, eso como que no compagina la realidad de esta persona con eso que se proyecta. Y hoy en día vivimos en eso, todo el tiempo haciendo cosas, todo el tiempo proyectándonos, todo el tiempo presentándonos, todo el tiempo proyectando cosas que a veces no tenemos y no somos. Y ahora con este asunto de la inteligencia artificial, eso se amplifica. Que de hecho, padres, ojo, los padres tengan mucho cuidado. Mire, si hay una época donde los padres deben ser cuidadosos y celosos con sus hijos, es al día de hoy. Porque ahora con la inteligencia artificial te toma una foto y te crea un video. Ahora tú ves los videos y todavía te puedes dar cuenta, dices, eso es inteligencia artificial. Porque todavía los videos pues salen con ciertas cositas y uno se da cuenta. Pero va a llegar el momento que esos videos que va a crear la inteligencia artificial no nos vamos a dar cuenta que es real y que es fantasía. Y con la inteligencia artificial cogen la foto de quien sea, su niño o su niña. Y pueden crear un video pornográfico. Le pueden quitar la ropa a usted de una foto. Y hacer lo que sea con la inteligencia artificial. Padres, madres, ojo. Hay que ser bien cuidadosos y bien celosos. Porque a veces pensamos que no, es que eso es inocente, eso es de mentira y eso es... Y a veces desconocemos que hay grandes carteles en el mundo que no son de droga, son de trata humana. Son de trata humana. Y esos carteles de trata humana donde secuestran los niños, secuestran los adolescentes, secuestran los jóvenes y nunca vuelven a aparecer, los secuestran para dos cosas, o para órganos o para prostitución. ¿Usted lo ha visto? ¿Cuántos niños de aquí no se han desaparecido y nunca los han encontrado? Rápido nos viene a la mente Rolandito, que fue, ¿verdad?, que de los últimos. Pero los que tienen un poquito más de 15 años, los hermanos Corona, que eso fue como por allá, como para la década del 70, finales del 70, 80, por allá. Los hermanos Corona. ¿Y cuántos niños y adolescentes en nuestro país no han desaparecido? Bebés no han desaparecido y nunca los han encontrado. Y tal vez no los encuentren porque hay carteles y esos carteles están en medio nuestro
Y usted no sabe quién pertenece a un cartel de eso. Usted no lo sabe. Así que hay que ser un poquito más avispado, tener un poquito más de malicia en ese sentido y cuidar. Y ya que me fui por ese punto, mire, no hay razón ninguna, madre, padre que está aquí, no hay ninguna razón, no hay ninguna justificación para que un niño o una niña tenga un celular. No la hay. No la hay. Ay, que si el nene pasa cualquier cosa en la escuela. Ajá. ¿Y en la escuela no hay un director? ¿En la escuela no hay unos maestros? ¿En la escuela no hay un trabajador social? ¿En la escuela no hay un psicólogo? ¿En la escuela no hay adultos? ¿En la escuela no hay unos directores que son los encargados y responsables de esos menores? Que si pasa algo, ellos son los que llaman a los padres. Así fue en mi generación. Yo soy de la década del 70. Y yo en la escuela, ni en la elemental, ni en la intermedia, ni en la escuela superior, nadie tenía celular. Y sobrevivimos. Mire, y aquí estoy, como coco. Todavía mi pediatra me ve y me atiende. Henry, no dije geriatra, pediatra. Porque Henry rápido distorsiona. No geriatra. Geriatra todavía no me tocan los geriatras. Eso falta todavía. Así que no hay razón ninguna para que un niño o una niña tenga un celular donde tiene a su disposición todo un mundo de información sin límites. Ay, es que yo solo bloqueo, yo se lo restringo. Ajá, pero el otro compañerito de la escuela sabe desbloquearlo. El otro compañerito de la escuela sabe cómo bajar una aplicación para desbloquearlo sin que los padres se den cuenta. ¿Usted no ha escuchado ese refrán que dice, el que hizo la ley hizo la trampa? Mire, por favor. Y usted ni cuenta se da, los padres ni cuenta se dan que el muchacho le desbloquea el celular, baja cuanta poca vergüenza hay, hace 20,000 cosas y usted no se entera, porque para usted está bloqueado. No hay ninguna razón, ninguna justificación. Un celular es una responsabilidad. Porque usted no pondría un carro en las manos de un niño de 8 años, aunque el niño tenga cuerpo y sea alto, usted no pondría un carro en las manos de un niño de 8 años, porque no tiene la madurez, no tiene la capacidad para reconocer que eso es una responsabilidad. Con un carro le puede quitar la vida a alguien. Es una gran responsabilidad. Lo mismo es un celular. Así que vivimos en esa época. Vivimos en una época donde hay tanta información, una época donde todo el mundo quiere ir corriendo y nosotros muchas veces nos envolvemos en eso. Y pensamos que todo el tiempo es que hay que estar haciendo, hay que estar trabajando, hay que estar ejecutando y todo es, pero se nos olvida que la esencia de nosotros como hijos de Dios es que tenemos que entregar un mensaje, entregar una carta. Y esa carta dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es nuestra responsabilidad primaria. Y en el camino del evangelio y la cristiandad perdemos nuestra esencia. Y a veces pensamos que no, que nosotros somos un religioso más, que se congrega, que va a un templo, que pertenece a una comunidad de fe, donde no solamente hay una doctrina bíblica, hay dogmas y todo eso hay que obedecerlo. Todo eso es importante, pero esa no es la esencia de nuestra vida. La esencia de nosotros, nuestra razón de ser como hijos de Dios está en la palabra. Y la Escritura dice que nosotros somos nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios, real sacerdocio, para llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que la necesita, a todo aquel que está en el mundo viviendo sin fe y sin esperanza. Es nuestra razón de ser. Somos hijos de Dios, llamados, salvados, escogidos a través de la misericordia y la sangre de Cristo por pura gracia, y hemos sido capacitados para dar un mensaje. Allá afuera hay gente que está llorando, allá afuera hay gente que está sufriendo.
allá afuera hay gente que está viviendo sin esperanza, y tú y yo tenemos una palabra para darle a esa gente, para decirle: todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad. Hay uno que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y tiene algo para darte. Se llama vida eterna, se llama esperanza, se llama fe, se llama amor, se llama propósito de vida. Eso que tú no encuentras, ese propósito de vida que has perdido, se llama Jesucristo. Esa es nuestra labor, ese es nuestro mensaje. Pero a veces vamos viviendo y haciendo cosas y se nos olvida nuestra esencia, como le pasó a Aimás. ¿Cuál era el propósito de que Aimás corriera a donde el rey? Era decirle que Absalón había muerto. Ese era el propósito, esa era la razón. Y a la hora de la verdad, Aimás se bloqueó. Y cuando el rey le preguntó lo que quería saber realmente, Aimás, pues: Señor, pues, ay, qué lindas están las nubes, ay, qué chévere, ay, cuidado, mira qué lindo está ese pajarito, ay, los caballos, ay, Señor, y empezó a dar vuelta. Y no hizo lo que tenía que hacer. Cuidado, porque a veces nos envolvemos tanto y perdemos nuestro propósito. Se nos olvida nuestra esencia. Mira, hoy en día está la moda de que todo el mundo quiere ser un apologista. La apología es la defensa del evangelio. Y todo el mundo quiere ser un apologista. Mire, yo estoy por eliminar mis redes sociales. No lo he hecho porque yo tengo familiares en Estados Unidos que como único sé de ellos es a través de las redes sociales. Por eso no las he cerrado. Pero me da dolor de cabeza cada vez que yo entro a las redes sociales. Y lo que veo son un montón de cristianos que lo que hacen es peleando, discutiendo. No, que tú crees esto. No, que tú estás equivocado. No, que tú eres un hereje. No, que tú esto. Todo el mundo quiere ser un apologista. Hoy en día todo el mundo quiere saber más que Pablo, más que Pedro. Hoy todo el mundo quiere ser un teólogo, claro, porque es fácil, porque tú quieres saber sobre algún tema, entras a la inteligencia artificial y te dice lo que tú quieres saber. Y hoy en día todo el mundo quiere ser un experto. Pero se olvidan que esto no se trata solamente de conocimiento. Esto no se trata de capacidades. Esto no se trata de herramientas o destrezas. Porque Pablo dijo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o tímbalo que retiñe. Si yo entregase mi cuerpo para ser quemado por otros y no tengo amor, en vano estoy haciendo el sacrificio. Y entonces pensamos que todo esto es dar palo y juzgar y defender lo que yo creo. Y entonces en esa defensa atacamos e insultamos, ofendemos, y se nos olvida que la esencia de todo esto, amado, si al día de hoy estamos aquí, si al día de hoy este planeta no se ha extinguido, si al día de hoy la humanidad no se ha extinguido, si al día de hoy la humanidad todavía existe, es porque Dios es amor. Punto. Que el amor de Dios es tan y tan grande que tú y yo no tenemos la capacidad de entenderlo todavía. Creemos entender algo, pero tú y yo no vamos a tener la capacidad jamás en esta naturaleza humana de comprender el amor de Dios. El amor de Dios es más grande de lo que tú puedes entender, más grande de lo que tú puedes comprender. El amor de Dios es tan inmenso que nosotros, por más que tratemos siempre, pensando que lo conocemos, vamos a poner condiciones y nos vamos a equivocar. Porque yo pienso que tengo el amor de Dios y que yo los amo, pero los voy a amar hasta que ustedes me hagan algo.
hasta que ustedes me lastimen, hasta que ustedes me hieran, hasta ahí llegó el amor de Dios en mí. Hasta que yo me entere que ustedes hablaron mal de mí, o me criticaron, o me invitaron para su casa y no me ofrecieron café, o no me saludaron, o dijeron algo en mi contra, hasta ahí llegó el amor de Dios. ¿Ve? Que muchas veces pensamos que amamos y que tenemos ese amor de Dios y creemos que conocemos el amor de Dios, pero siempre nos quedamos cortos. Cortos. Por eso dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó en la cruz a que tú te arrepintieras para terminar de dar su sangre. Él no esperó allí en la cruz a que tú te pidieras perdón y que tú te arrepintieras de tus pecados para derramar su sangre por ti. Sabiendo Él la vida que íbamos a tener, sabiendo Él los errores que íbamos a cometer, sabiendo Él nuestros pecados que íbamos a hacer en la vida, sabiendo Él las malas decisiones, sabiendo Él la vida rebelde que íbamos a tener, sabiendo todo eso, en la cruz Él dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, y permaneció en la cruz y derramó su sangre hasta la muerte por cada uno de nosotros, sin necesidad. El Verbo eterno de Dios, que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué necesidad había para dar su vida, morir en la cruz, sufrir el martirio, la vergüenza, la humillación por su obra creada, para salvar a su creación? Ese es el amor de Dios. Y esa es nuestra esencia, amado. Que Dios nos ha amado y que nosotros debemos amar. Que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nosotros debemos tener misericordia. Que Dios nos ha perdonado y que nosotros debemos perdonar. Es un requisito para nosotros. Es un requisito para nosotros dejar que la vida de Dios, la presencia del Señor a través de su Espíritu Santo reine en nuestra vida. Aimás corrió, pero cuando llegó a la meta no cumplió. Usted sabe lo que es llegar primero a la meta y no ganar. Piénsalo. Tú sabes lo que es llegar primero a la meta, correr a toda velocidad, crear una estrategia y decir: espérate, el Cusita se fue por los montes, yo me voy a ir por los llanos porque es camino recto, voy a avanzar más, voy a correr a toda velocidad y voy a llegar primero. Llegas primero y no ganas. Eso le pasó a Aimás. Llegó primero y no ganó. Aunque llegó primero. Porque esto no se trata de velocidad, se trata de resistencia. El Señor le dijo a una de las iglesias de Apocalipsis: al que venciere, el Señor no le dijo al primero que llegue, al primero que llegue a la meta, no, al que venciere. Se trata de resistencia, no es el primero que llegue, es el que llegue. Al que venciere heredará la corona, al que venciere heredará. Al que llegue, al que se mantenga firme, al que se mantenga consistente, al que se mantenga en la carrera, a pesar de que haya obstáculos, a pesar de que el clima cambie, a pesar de que haya enfermedades, a pesar de que haya crítica, a pesar de que haya momentos donde sintamos que nos están humillando, a pesar de tantas situaciones, el que se mantenga, al que venciere a pesar de los obstáculos.
Se trata de permanecer. Se trata de consistencia. Se trata, amado, de agarrarse firme al Señor y decirle: Señor, yo no te suelto. Pase lo que pase, yo no me suelto. Pase lo que pase, no te voy a soltar. El ángel le dijo a Jacob: Jacob, raya el alba. Jacob, está amaneciendo. Jacob, tú estás cansado, estás cojo, te saqué la cadera de sitio, estás que no puedes con tu vida. Jacob, suéltame ya. Y Jacob le dijo: yo no te voy a soltar hasta con el último aliento. Yo me quedo aferrado y no te suelto hasta que no me bendiga. Tú me bendices y yo te suelto. Tú me transformas y yo te suelto. Cámbiame el nombre y yo te suelto. Se trata de persistir. Creemos, ¿verdad?, que cuando las cosas salen bien, cuando todo está bien en la vida, que eso es sinónimo de bendición. Y lo que pasa es que las leyes del reino son muy distintas a las leyes naturales que nosotros conocemos. Nosotros conocemos las leyes naturales, ¿verdad?, de que si tú trabajas fuerte, trabajas arduo y demás, pues tú puedes prosperar, pues vas echando para adelante, y, ¿verdad?, y todo eso es importante. Por eso son las leyes que nosotros conocemos. Si tú estás próspero económicamente, tienes salud, pues tú estás bien, muchacho, tú estás en las papas. Tú estás bienísimo. Tú debes ser el modelo del sueño americano. Salud, chavitos en el banco, estabilidad económica, buena casa, buena familia. Tú eres el sueño americano. Esa es nuestra matemática. Pero la del reino es diferente. La del reino es distinta. Porque en las leyes del reino, no todo lo bueno que pueda pasar aquí significa que es bendición de Dios. ¿Sabe? No toda prosperidad proviene de Dios. No toda abundancia proviene de Dios. El salmista en el Salmo 37 decía, dirigido por Dios hablando a través del mismo: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde perecerán. ¿Por qué Dios le dijo eso al salmista? Porque el salmista veía que el impío prosperaba, que el impío tenía el banco virado, que el impío tenía la mejor casa, el mejor carro, sus hijos no se enfermaban, tenía el mejor trabajo, tenía las mejores empresas, tenía el yate, tenía el jet ski, viajaba por Europa, viajaba el mundo, tenía las mejores joyas, las más caras, salía por televisión, lo reconocían, la gente lo aplaudía y el salmista decía: Señor, pero es que yo quiero la vida que tiene el impío, yo quiero la vida que tiene aquel, porque está próspero, no le falta nada. Pero la lección que Dios le dio es que no envidies, no quieras, no desees lo que tiene el impío, porque lo que el impío tiene, lo tiene para su perdición. ¿Sabe? No todo el que es próspero porque Dios lo ha prosperado. Y aquí hay una pepita de oro. A veces hay gente que es próspera, pero esa prosperidad la tiene porque esa misma prosperidad lo va a llevar al infierno. Eso choca contra los esquemas mentales nuestros. Choca contra nuestros esquemas mentales. Porque siempre creemos que toda prosperidad viene de Dios, toda abundancia viene de Dios. Pero la Biblia no enseña eso.
No toda prosperidad es de Él. No toda abundancia es de Él. Hay gente que tiene abundancia porque esa abundancia son las que los mantienen enredados. Esa abundancia son las que los mantienen alejados de Dios. Y nunca creen que van a necesitar a Dios. Y la muerte toca la puerta a su corazón y ellos pensando todavía que su dinero y su prosperidad los pueden salvar. La ecuación del cielo es diferente, es distinta. Pablo dijo, sé vivir humildemente, pero también sé tener en abundancia. En todo y por todo he sido enseñado para estar saciado o para tener hambre, para estar en abundancia o para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo tener mucho dinero y puedo tener la cartera vacía. Puedo tener salud o puedo estar enfermo. Puedo estar en abundancia o puedo parecer escasez. Eso no importa. Lo importante es que Cristo está en mi vida y todo lo voy a poder en Cristo. Aunque tenga hambre, voy a llegar. Aunque esté enfermo, voy a llegar. Aunque esté, aleluya, arrastrándome, voy a llegar. No importa lo que esté pasando, voy a llegar porque Cristo está conmigo. Póngase de pie en esta hora.